La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Alianzas que bendicen. ¿Cómo uno puede equivocarse en la vida y hacer alianzas con el mundo, con personas no cristianas, alianzas que nos aten, que nos sometan, alianzas emocionales con un novio, una novia que no es de Cristo, y lo que significa violar la palabra de Dios, quebrar un absoluto de Dios y pagar un alto precio? Pero es una bendición también poder descubrir que hay alianzas que nos bendicen, y esto es de lo que quiero hablar en este programa. ¿Cómo les va? Una gran alegría poder saludarles y poder conectarnos juntos a través de la radio en este programa en el cual utilizamos las verdades de la Biblia para aplicarlas a la vida de todos los días, a tus necesidades para vos como joven y para cada uno de nosotros. El título y el tema que vamos a desarrollar en el programa es Alianzas que bendicen. Y antes de tener la lectura, solo para recordar un poquito, en el programa anterior estuvimos hablando de alianzas destructivas, cómo se forman las alianzas destructivas, y lo tomábamos desde el contexto o la historia que leíamos en el capítulo 11 de 1 Samuel, solo para recordarlo un poquito, unos minutos. Allí está el pueblo de Dios, allí está Saúl ya reconocido como rey, y aparecen los amonitas con su rey Nachás rodeando a Israel y enfrentándose con la primera ciudad que se encontraban, que era Jabes. Y los de Jabes, temiendo junto con Israel una derrota porque no estaban organizados militarmente, estaban en inferioridad, cometen el error de proponerse una alianza. Capítulo 11, versículo 1, dice que los de Jabes dijeron a los amonitas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y vemos allí cómo Dios desbarata esto que sería una alianza destructiva, con la cual pagarían un altísimo costo. De hecho, su rey Nachás, que decíamos que traducido significa serpiente, y que tiene la misma palabra que aparece cuando en Génesis se habla de Satanás como la serpiente, o en Apocalipsis como la serpiente antigua, enfrentado contra el pueblo de Dios, y le pide un altísimo precio que le sacaría el ojo derecho a cada uno de ellos para hacer la alianza. Y decíamos todo lo que significaba esto en humillación del pueblo, en anulación para la lucha y para la batalla, para someterlos, y cómo pretendía a través de esto hacer una alianza que los vuelva siervos. Y hablábamos de cómo Satanás hace lo mismo en nuestra vida en este capítulo 11, y hablábamos de las alianzas destructivas, cómo la Biblia nos ayuda a salir de ellas, cómo tenemos que desecharlas. Y en los versículos que siguen, descubrimos a Samuel llevando al pueblo a una alianza de bendición. Y yo quiero hablarte de eso en este programa. Cómo uno puede equivocarse en la vida y hacer alianzas con el mundo, con personas no cristianas, alianzas que nos aten, que nos sometan, alianzas emocionales con un novio, una novia que no es de Cristo, y lo que significa violar la palabra de Dios, quebrar un absoluto de Dios y pagar un alto precio. Pero es una bendición también poder descubrir que hay alianzas que nos bendicen, y esto es de lo que quiero hablar en este programa. Así que vamos a leer capítulo 11, desde el versículo 6 del libro de 1 Samuel. Dice la Biblia así: al oír Saúl estas palabras, ¿cuáles eran las palabras que escuchó Saúl? Todo lo que había decidido los de Jabes, y el temor y el miedo que había corrido en todo Israel por si los amonitas les vencían e invadían el país. Y dice: al oír Saúl estas palabras,
el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo y salieron como un solo hombre. Un poquitito más adelante, versículo 11, y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Saúl dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Bueno, esta historia nos pone en la gran bendición que significa hacer alianza con Dios. Aquí el pueblo tomaba la equivocada decisión de hacer una alianza con los amonitas. Pero Dios desbarata todo esto. El Espíritu de Dios viene a Saúl cuando se entera de que el pueblo lloraba y estaba alicaído, y toma a más de 300.000 y 30.000 hombres de Judá, 300.000 de Israel, versículo 8, y 30.000 de Judá, salen a la batalla, tienen una gran victoria que Dios le da sobre los amonitas, y Samuel decide hacer un pacto, renovar en Gilgal un pacto con Dios. Ahora, ¿por qué Gilgal? Bueno, saben, para el pueblo, Gilgal, que estaba ubicado en el valle del Jordán, traía recuerdos especiales. Gilgal les recordaba la entrada del pueblo a la tierra prometida y los milagros que Dios había hecho allí. Gilgal les recordaba que allí pasaron la primera noche después de cruzar el Jordán, cuando iban hacia la tierra prometida. Allí en Gilgal se levantó aquel altar de 12 piedras para conmemorar el Dios que les llevaba a la tierra prometida y le daba victoria, y había abierto las aguas del Jordán. En Gilgal fue circuncidado el pueblo después de 40 años. En Gilgal celebraron la primer Pascua en la tierra de la promisión. Todos estos hechos apelaban a la memoria de los israelitas en lo que tenía que ver con un pacto con Dios. Gilgal significaba la oportunidad de un pacto, de una alianza con el Dios. Por eso en el versículo 14 Samuel dice: vamos a Gilgal a confirmar el reino. ¿Saben? Ese verbo confirmar en el original se utilizaba para restaurar edificios. Tenía que ver con la restauración, la renovación de un pacto. Allí ofrecerían la coronación de Saúl, traerían ofrendas de paz delante del Señor. Allí ofrecerían un nuevo pacto con el Señor. Es como nos enseña Hebreos en capítulo 13, versículo 15, cuando nos dice: así que ofrezcamos a Dios siempre por medio de Él sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Claro, allí en Gilgal podían tener un pacto con Dios. Y sabes que cuando uno habla de alianza con Dios, en el Antiguo Testamento aparece una palabra diferenciada. Siempre cuando se hablaba de alianzas con hombres, se utiliza una palabra en el original, en el hebreo, que es berit. Y eso tiene que ver cuando había un acuerdo entre hombres. Por ejemplo, allí en Génesis 21, 27, está la alianza, el pacto de Abraham con Abimelec. Se utiliza una palabra para pactos de hombres. Pero cuando se utiliza un pacto con Dios, es otra palabra. La palabra es arash. Y esto tiene que ver con un pacto y un compromiso entre Dios y el hombre. Tiene que ver con la decisión del hombre de buscar al Señor. Por ejemplo, lo encontramos en Génesis 15, del 9 al 17,
cuando allí Abraham hace un arash, un pacto con Dios. Se tomaban animales, se los partía por la mitad, pasaban en medio de los animales y esto confirmaba el compromiso y el pacto con Dios. ¿Sabes? Cuando uno decide hacer pacto con Dios, alianza con Dios y desechar las alianzas destructivas que el enemigo nos propone, uno ingresa en un camino de bendición. Quizá vos todavía no has disfrutado de lo que significa comenzar a tener alianzas que bendicen. Uno se pregunta, ¿cuándo un joven cambia el camino? ¿Cuándo comienza a transformar su vida? Cuando hace alianzas que bendicen. ¿Y a qué nos referimos a las alianzas que bendicen? Bueno, mira, en primer lugar, lo que estamos diciendo, alianza con el Dios de la Biblia. Isaías en capítulo 55 dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, halladle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y vuelve hacia Dios, que es amplio para perdonar. Allí la palabra buscar de Isaías 55 es arash, es la idea de un pacto con Dios, es la idea de buscar hacer una alianza con Él en la cual yo le busco en oración, en la cual aparto un tiempo, en la cual hago mi devocional, en la cual decido todos los días renovar ese pacto. Mirá, esto es fundamental. La gran diferencia de las decisiones orientadas hacia la voluntad de Dios estás en el momento en el cual un joven decide hacer un pacto en buscar a Dios todos los días. Yo sé que te cuesta, que luchamos contra nuestras debilidades, nuestra falta de disciplina, pero tenés que hacer una alianza como la que decidió Samuel invitar al pueblo para que Dios haga grandes cosas en tu vida, como hizo con Saúl cuando el Espíritu le tomó y le llevó a esta gran victoria con los amonitas. Mira, alianza con Dios nos cambia completamente. También tenemos que hacer como alianzas que bendicen. Necesitamos hacer alianzas emocionales dentro de la voluntad de Dios. Claro que una de las decisiones más importantes en la vida de un joven es ¿con quién me voy a poner de novio? ¿Con quién me voy a casar? Hablábamos en el otro capítulo del error que significa un yugo desigual y cómo Pablo, escribiendo en 2 Corintios capítulo 6, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y allí nos da 5 razones de la tragedia que es para la vida de alguien iniciar y atar su vida, casarse, formar una familia con alguien que no ama a Dios. Bueno, perfecto, y entonces cuando decido hacer una alianza emocional dentro de la voluntad de Dios, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, hablando de las viudas que tenían que buscar esposo, dice la palabra: cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y yo creo que aquí está el gran secreto de una alianza emocional que bendice, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa con tal que sea en el Señor? Significa no solamente que la persona sea cristiana, sino también significa que el joven, la señorita con la cual vos estás tratando de atar tu corazón, tenga las mismas prioridades, el mismo enfoque, las mismas metas. Claro, que quiera servir al Señor de la misma manera que vos querés hacerlo. Y si vos no servís al Señor y no tenés una vida espiritual, olvídate, ninguna chica que ama a Dios va a decidir atar su vida con vos. Claro que es importante en el Señor, porque el único que conoce el futuro es el Señor. El único que conoce lo que va a ocurrir hacia adelante es el Señor. Entonces, cuando uno decide atar su vida emocionalmente y lo busca en la voluntad de Dios, claro, esto requiere mucho tiempo de oración, requiere tiempo de conocerse. El mejor lugar para conocer a alguien con el cual voy a entablar una relación emocional en el Señor es la obra de Dios. Porque allí uno puede darse cuenta cómo va a obrar alguien que ama o no ama a Dios. Pero además, cuando hablamos de alianzas que bendicen, decimos alianza con el Dios de la Biblia, buscarle, alianza con un joven, una señorita en el Señor, que sea cristiana y tenga los mismos propósitos, pero también alianzas con mentores espirituales, con influencias bíblicas, con consejeros bíblicos. Fíjate qué interesante cuando uno ve a Josué, aquel que introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Nos dice Números 11:28
que Moisés era mentor de Josué. El apóstol escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, hablando a los tesalonicenses, que habéis sido ejemplo para con los de Acaya y Macedonia, y hablando de la buena influencia de aquellos que nos guían espiritualmente. ¿Sabes? Necesitas buscar personas que sean de influencia espiritual para tu vida. ¿Has conseguido amigos espirituales? ¿Te has pegado a personas que sean de influencia para tu vida? Nuestro pastor fundador aquí en la iglesia ha sido un hombre que ha sido un mentor espiritual para mi vida. Con él aprendí cómo estar al lado de las personas con dolor, visitando hospitales, recorriendo camas de enfermos. Con él aprendí a estar al lado del que tiene una gran pérdida, en los velorios, en los sepelios, cuando hay tanto llanto y dolor y podemos abrir una puerta de salvación. Con él aprendí a visitar personas, aprendí a ofrendar, aprendí a desactivar conflictos en medio de la obra, aprendí a amar las cosas de Dios. Cuán importante es que puedas tener a alguien que sea una influencia espiritual en tu vida. Necesitas como joven mirar hacia adelante, buscar personas que puedan influenciarte positivamente, y Dios va a poner delante personas para que hagan una alianza que bendice. Hablamos de alianza con el Dios de la Biblia, hablamos de alianzas emocionales dentro de la voluntad de Dios. Estas son las que traen una vida de bendición. Hablamos con alianza con mentores espirituales, y también hablamos alianza con una iglesia bíblica. ¿Sabes? Pablo habla en Efesios capítulo 2, versículo 19, que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y escucha bien, miembros de la familia de Dios. Aquí Samuel convoca en Gilgal como pueblo a una asamblea pública. Allí estaba el pueblo con el rey que iba a ser reconocido, y allí estaba el pueblo con Dios. Qué importante es que vos seas un joven que esté comprometido con una iglesia local. Sabes que el proyecto de Dios es la iglesia local. Sabes que no hay mejor lugar que puedas encontrar amigos en una iglesia bíblica. ¿Sabes? No hay mejor experiencia para la vida de un joven que invertir su vida y su tiempo en servir al Señor dentro de la iglesia local. Ahora, yo quiero hablarte de 4 aspectos bien prácticos respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña en lo que tiene que ver con un pacto, con una alianza con una iglesia local. ¿Cuándo un joven está comprometido con la iglesia? Bueno, en primer lugar, cuando tiene un compromiso de congregarse. Dice el autor a los Hebreos en capítulo 10, versículos 24 y 25, que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que considerarnos, exhortándonos unos a otros, provocándonos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que quiere decir la palabra. Mira, hay una gran diferencia entre congregarse y asistir. El que asiste es una persona que no tiene compromiso. El que asiste es una persona que viene a la reunión, se sienta en la silla o en el banco como un espectador que va a mirar a un evento o una película. No es un activo participante de lo que vive el cuerpo de Cristo, que es la congregación. El autor a los Hebreos habla de exhortarse, de considerarse. El que asiste no tiene compromiso, el que congrega sí tiene compromiso. Llega a la reunión no pensando en sí mismo, el centro es Dios y las personas. Mira a sus costados aquellos que no conocen a Cristo, para orar por ellos, para animar al predicador. Va a la congregación y tiene un compromiso de mirar cómo puede saludar y animar a aquellos que están lejos de Dios, que en medio de un culto están desanimados. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Congregarse significa compromiso, manifestación del amor práctico, como dice el autor a los Hebreos. Cuenta una historia de que un día fueron a hacer una reunión de niños en una ciudad. Nosotros en mi país le llamamos una hora feliz. Y entonces comenzaron a hacer una reunión y había una niña que vivía al lado del lugar donde hacían las reuniones para niños todos los sábados, y vino durante un mes seguido, pero de pronto desapareció. Pasó un mes en el cual
la niña no vino nunca más a la hora feliz. Así que un día la maestra la fue a visitar a su casa y cuando llegó a su casa le preguntó: hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no estás viniendo a la hora feliz? Y ella daba un poco de vueltas hasta que finalmente le confirmó y le dijo: mira, estoy yendo a la hora feliz que hay del otro lado del pueblo. Así que esta maestra la mira y le dice: ¿pero por qué cruzas todo el pueblo si nos tenés a nosotros al lado? ¿Qué te pasó? Y la niña calla por un momento y luego le dice: voy allá porque allá me quieren. Lo irresistible de la comunión y el amor en la iglesia. Tenés que entender que vos tenés que ser parte del movimiento práctico del amor de Dios. Cuando alguien está comprometido y hace alianza con una iglesia local, cuando tiene un compromiso de congregarse. En segundo lugar, cuando tiene un compromiso de servicio. En Hechos capítulo 15, versículo 32, la palabra nos dice que Judas y Silas confirmaron y consolaron a los hermanos. ¿Quién eran Judas y Silas? Eran dos hermanos de Jerusalén que habían venido por una misión de traer una directiva del concilio de Jerusalén, pero cuando vieron la necesidad en la iglesia, inmediatamente empezaron a servir. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Antioquía. Tenían un compromiso de servicio donde Dios los mande. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Es fundamental que vos puedas hacer un compromiso de decir: estoy dispuesto para servir al Señor. Quizás me estás escuchando y todavía no sos parte de la bendición de la empresa más maravillosa que es poder servir al Señor. Quiero decirte que necesitas también tener un compromiso con ofrendar tu vida, tu tiempo y tu dinero al Señor. El que está comprometido y hace alianza con una iglesia tiene que saber que, como dijo David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Necesitas aprender como joven a decir: todo es tuyo. Tu salud es del Señor, tu tiempo es del Señor, tus dones es del Señor, tus talentos son del Señor, el dinero que ganas es del Señor. Por eso Pablo dice en Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Somos administradores de esos dones. Y qué bendición cuando hacemos un compromiso de ofrendarlos al Dios que nos lo dio para bendición del pueblo. Eso habla de compromiso. Hablamos de compromiso de congregarse, de servir, de ofrendar. Todo esto tiene que ver con compromiso con una iglesia bíblica. ¿Y cuál es la última alianza que hablamos? Hablamos de alianza con el Dios de la palabra, alianzas emocionales que bendicen, alianzas con mentores espirituales, alianza con una iglesia bíblica finalmente, alianza con la palabra. Claro, es importantísimo. Samuel les habla muchísimo de poder obedecer la palabra de Dios, de escucharla. El capítulo 12, cuando lo estudiemos, vamos a ver cómo Samuel habla de este secreto fundamental. Y el Salmo 19 nos habla de esto. Habla de las bellezas de la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo, que convierte el alma. El salmista llega a decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Jeremías decía: yo comí tus palabras y fueron de gozo para mi alma. Claro que la palabra de Dios debe ser un compromiso en tu vida, porque nuestra mente todo el tiempo está bombardeada por un mundo y un sistema manejado por Satanás para quitarte los valores espirituales, para apartarte de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. 2 Timoteo 3:14. Déjame que piense en esa palabra. Te persuadiste. ¿Sabes que esa palabra en el original griego habla de convicción? Y cuando vos haces compromiso con la palabra, te convertís en un joven con convicciones. Un joven con convicciones. Un joven, aunque el mundo le venga a salir al encuentro y le diga: tenés relaciones prematrimoniales. Sí, todos lo hacen. Pero vos tenés un compromiso con el Dios de la palabra y decís: la voluntad de Dios es la santificación. 1 Tesalonicenses 4, no voy a fallarle al Señor.
Un joven con convicciones que decide en su trabajo no robar. Un joven con convicciones que decide no estar en lugares que deshonran a Dios. Un joven con convicciones que decide vivir a contracultura del mundo, a contramano del mundo, pero obedeciendo la palabra de Dios. Estábamos en un encuentro entre varios jóvenes y salió un tema acerca de si estaba bien que hoy en este mundo las jóvenes se hagan implantes y cirugías estéticas, etcétera, etcétera. Y antes que desarrollemos los principios del Salmo 139, un joven se paró y dijo: yo no creo que eso esté bien porque la Biblia lo dice. Y quiero pararme en esa frase, porque la Biblia lo dice. ¿Sabes? Cuando vos haces un pacto, un compromiso con la palabra de Dios, en ese momento tu vida se convierte en una vida con convicciones. Y vendrán las tentaciones y las dificultades, pero vos te vas a mantener firme, porque estás parado sobre convicciones, pero tenés que profundizarlas. Por eso Pablo dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Todos los días busca la palabra de Dios. Renova tu mente, porque el resto de las horas Satanás te bombardea con un mundo que está enfrentado con Dios. Quisiera concluir pensando en ese momento donde Samuel lleva al pueblo para hacer un pacto con Dios. Quizá vos me estás escuchando y tu vida está a la deriva. ¿Vas a la iglesia? ¿No vas a la iglesia? Por momentos estás, por momentos no estás. Quizá vos me estás escuchando y decís: pero si yo tengo mi vida atada al mundo, mi manera de hablar, mi manera de proceder. Y a través de todas estas palabras te vas dando cuenta que las alianzas destructivas de este sistema te han apartado de Dios, te han enfriado. Bueno, volvé a las palabras que dice Isaías: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Él está cercano para cambiar el camino de tu vida, para pedirle perdón por tus pecados, para hacer un pacto y una alianza que bendiga tu vida. Tal vez entre nosotros hay algún joven, alguna señorita que se ha apartado del Señor y ha hecho alianzas que lo están destruyendo. Es tiempo para pedirle al Señor que nos guíe, traerla a los pies de la cruz y clamar para que Él vuelva a hacer un pacto profundo con nosotros. ¿Sabes? Lo podés hacer en este mismo momento con una oración de fe. Y si vos nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, este es el momento allí donde estás para que le pidas perdón por tus pecados, le abras tu corazón y hagas el pacto de salvación que cambia tu vida. Así que vamos a orar allí donde estás y en el silencio de tu corazón decile así: Señor, quiero pedirte que rompas todas las alianzas que me destruyen. Dame fuerza, Señor, para cortar con los amigos que me llevan a ofenderte, a pecar. Dame fuerza para cortar con todo este mundo que me ata. Pero quiero pedirte, Señor, que me ayudes a hacer un pacto contigo, con tu palabra, para tener una vida de bendición. Oh, Señor, en esta hora te abro mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Sé mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.